Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la entrevista de enfermería. La entrevista es una conversación del tipo formal que se da entre dos o más personas, con dos finalidades, que son la de obtener información y dar información. ¿De qué manera? Primero se crea la relación enfermera-sujeto de cuidado, creando un clima de confianza y respeto. Luego, se recoge información, ya sea para la identificación de problemas o el reconocimiento de las necesidades básicas del sujeto de cuidado, sus comportamientos, sus hábitos, siempre tratando de ver al ser humano de forma holística. La entrevista está compuesta por diferentes fases. La primera fase es la fase de orientación. Es previo a la entrevista. En esta parte se le informa al sujeto de cuidado la finalidad de la entrevista, los datos que deseamos obtener y los tipos de preguntas que se le van a comentar. Se forma la relación enfermero-sujeto de cuidado que tiene que estar fundada bajo acuerdos interpersonales para lograr el bienestar del sujeto, la familia y de la comunidad. Esto le va a permitir a la enfermera brindar cuidados idóneos. Luego viene la fase de trabajo. En esta fase, el profesional comienza con la formulación de las preguntas elaboradas previamente que más adelante le servirán para la planificación de los cuidados. La entrevista está compuesta por diferentes fases. La primera fase es la fase de orientación. Es previo a la entrevista. En esta parte se le informa al sujeto de cuidado la finalidad de la entrevista, los datos que deseamos obtener y los tipos de preguntas que se le van a comentar. Se forma la relación enfermero-sujeto de cuidado que tiene que estar fundada bajo acuerdos interpersonales para lograr el bienestar del sujeto, la familia y de la comunidad. Esto le va a permitir a la enfermera brindar cuidados idóneos. Luego viene la fase de trabajo. En esta fase, el profesional comienza con la formulación de las preguntas elaboradas previamente que más adelante le servirán para la planificación de los cuidados. Bueno, durante la entrevista se hace la recolección de datos. En esta recolección de datos, los datos pueden ser subjetivos u objetivos. Los datos objetivos son los que en el profesional asienta los datos, como son la temperatura, la oxigenación, el peso y la talla. Y los datos subjetivos son los que el sujeto de cuidado le manifiesta al profesional. Estas manifestaciones del sujeto de cuidado deben ser asentadas tal y cual lo dice el sujeto de cuidado. El profesional no puede en ningún momento emitir ningún juicio de valor para con el sujeto o la comunidad. En esta parte vamos a hablar sobre los tipos de comunicación que hay para realizar la entrevista. La comunicación se divide en dos grupos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es en la cual se usan palabras de forma oral o escritas para poder comunicarse con el sujeto de cuidado. Estas palabras pueden variar según el fondo socioeconómico, cultura, edad y educación. Por eso se debe tener en cuenta el ritmo y la entonación, la simplicidad, la claridad y la brevedad, la oportunidad y la relevancia, la adaptabilidad, la credibilidad y el humor. La comunicación no verbal utiliza gestos o expresiones faciales y el tacto para poder comunicarse. Esta también depende del fondo socioeconómico de la persona, de la edad, de la cultura, etc. Por eso se debe tener en cuenta el aspecto físico de la persona, la postura y marcha, la expresión facial y los gestos. ¿Dónde se realiza la entrevista? La entrevista se realiza en un lugar adecuado para esta tarea. ¿Qué quiere decir? Que debe ser un espacio cálido, donde el entrevistado se sienta cómodo.
que dé una buena imagen, que sea un lugar limpio y ordenado. Así facilitaremos que la persona a entrevistar se sienta a gusto y pueda explayar su sentimiento o pensamiento al momento de la entrevista. Con la frase "no es bueno que haya interferencia" nos referimos a que no deben haber ruidos molestos, como música, celulares, o no debe haber algún otro compromiso en medio. De esta manera podremos terminar con la entrevista sin ningún inconveniente. En una entrevista los mensajes no siempre son transmitidos tal cual de un individuo al otro. Pueden estar influenciados por innumerables variables. A esto se le llama la interferencia en la comunicación. Entre ellas podemos mencionar a la percepción que tiene el sujeto de cuidado hacia el mundo en el cual vive, los valores de él, las creencias, aspectos sociales y culturales. Las interferencias se clasifican en dos tipos. Tenemos las físicas, que son originadas en el mundo externo, que puede ser la letra ilegible en el lenguaje escrito, o si no, puede ser el ruido cuando nosotros estamos en plena entrevista. En una entrevista, el ruido que interfiere no nos va a permitir enfocarnos en lo que hacemos. Y las interferencias psíquicas, que se denominan así porque acontecen en la psiquis del individuo, adentro, internamente. Y eso puede llegar a ser, en el caso de la comunicación no oral, la falta de atención del individuo. El entrevistador debe presentar las siguientes cualidades: empatía, comprender al sujeto de cuidado, ponerse en su lugar, sin emitir juicio o opinión; calidez, afecto, por ejemplo una sonrisa; concreción, respeto hacia sus valores, hacia el cuidado. La comunicación eficaz se produce cuando el profesional de enfermería capta el mensaje del sujeto de cuidado sin emitir juicio de valor. Por ejemplo, el profesional de enfermería requiere habilidades como la escucha con atención de manera activa, utilizando todos los sentidos y poniéndole atención a los mensajes verbales y no verbales. De esta manera, muestra una actitud de cuidado e interés. También encontramos otras habilidades como el silencio, llamado pausa natural. También encontramos parafrasear, llamado reafirmar, entre otros. A continuación hablaré sobre protocolo en entrevista en APS en enfermería, los pasos a seguir en cada uno. Como pueden ver, acá estaría hablando sobre la recepción del sujeto de cuidado, establecimiento de la relación enfermero-sujeto de cuidado. Acá se establecería el saludo de bienvenida, establecer la calidez, un acercamiento efectivo entre el usuario y el entrevistador, una presentación clara, explicar la finalidad de la entrevista, contar con hacer los tipos de preguntas, transmitir confianza hacia la persona, ser profesional. Escucha, motivo de consulta. Escucha, motivo de consulta. Motivo de consulta, el cual puede ser la escucha activa, las respuestas abiertas. En una respuesta abierta te pueden preguntar cómo estás pasando el día, la persona te puede responder X cantidad de cosas, respuestas canalizadas, emplear frases cortas, sencillas, claras. Durante la entrevista lograr una comprensión empática. Identificación del problema. Identificar el problema. Realizar preguntas cerradas. Formular las preguntas elaboradas para obtener datos. Aplicar las 4 técnicas. Emplear las estrategias de comunicación. Emplear el respeto y la asertividad para el usuario, para que la entrevista sea un poco más fluida y la persona piense que las preguntas que te hace son porque le importa, porque le atañe, para que sea un poco más fluido el tema del que se va a hablar. Creo que la entrevista se está terminando, a la persona avisarle cuando ya queden 3 o 4 o 2 preguntas, para que la persona vaya sabiendo que si la entrevista se termina en 6 o en 2 minutos, terminar la entrevista
de forma amistosa, que la última pregunta no sea una pregunta picante o molesta para la persona, sino que sea concretando si es necesario una próxima entrevista donde la persona se sienta cómoda al responder.